Bienvenidos y bienvenidas al podcast Entre Saberes e Ignorancias, hablando de motricidad y educación. Muy buenas, Constanza. Como siempre, un gusto saludarte y le damos la bienvenida a nuestro segundo episodio, que ya se hace carne nuestro proyecto de poder tener un invitado que lo vamos a presentar. Sí, bueno, con nosotros está Eduardo Galac desde La Plata, quien es papá de Caetano y Violeta. Y bueno, por favor, cuéntanos un poco de ti. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? En principio, gracias, muchas por la invitación, por la posibilidad de estar acá. Me siento un poco con el chiste fácil de entre saberes e ignorancia, quedé acá en el medio. Pero si tengo que presentar algo de mí, es que soy profesor de educación física, doctor en ciencias sociales y orgulloso investigador del CONICET. Esto quiere decir, hago ciencia pública. Y en ese sentido de hacer ciencia pública, que trabajo temas sobre cuerpo, política y estética, me parece muy importante este tipo de espacios de divulgación científica, ¿no? No solamente qué hacemos, sino cómo lo comunicamos, me parece súper importante. Así que los felicito y les agradezco mucho la invitación y poder formar parte de este segundo episodio. No, gracias a ti, porque la verdad contar que es segunda vez que estás con nosotros y las dos veces cada vez que te invitamos accedes inmediatamente. No es un lo veré, voy. Así que se agradece. Mira, contar que, ya que hablaste del saber e ignorancia, un poco contar que la idea es trabajar algunos saberes que nos puedas compartir tú, pero también que nos puedas contar respecto a la ignorancia algunas preguntas que tienes todavía sin contestar. Y yo creo que eso va al final del episodio. Y bueno, contar que el episodio de hoy se llama Cuerpo, Política y Educación, sus relaciones y lógicas hegemónicas. Y fundamentalmente, bueno, en conversaciones con Constanza hemos visto, bueno, son tres conceptos que cobran vía en el vivir cotidiano de los seres humanos, pero sobre todo cuando trabajamos con el pregrado, vemos que no hay una posibilidad de establecer relaciones entre estos conceptos, ¿sí? Entonces, claro, se dan cuenta de estas lógicas, o sea, la relación que está entre estos elementos y su lógica hegemónica, incluso no cuando leen los textos, ¿sí? Textos de construcción social del cuerpo, recuperación del cuerpo de dimensión humana, sino que se dan cuenta de estas relaciones y bueno, y cómo operan sobre los seres humanos cuando viene la conversación. Entonces, la idea es conversar eso porque sabemos que tú has trabajado estos temas ya por bastante tiempo, ¿sí? Así que cuando leemos tus textos y en las conversaciones que hemos tenido, tú siempre dejas entrever que si bien no se hace explícito, por ejemplo, toda educación es corporal, ¿sí? Y detrás de esa lógica corporal operan algunas lógicas sobre el cuerpo. Entonces, como para iniciar la conversación, ¿qué entendemos de cuerpo cuando hablamos de cuerpo? Bueno, es una pregunta muy buena y como muy buena pregunta la respuesta lo va a ser parcialmente porque nos implicaría bastante desarrollo para pensar eso. A ver, voy a tratar de dar un giro para responder a eso y después llego. Lo primero es, efectivamente, toda educación en algún punto es atinente a lo corporal. Tiene al cuerpo como parte de su objeto. Esto no significa, primera distinción, que toda educación sea lo mismo, toda educación que sea corporal sea lo mismo que lo que pasa, por ejemplo, en educación física. Pero lo primero que aprende un alumna cuando entra a su escolarización es a ser alumno o alumna. ¿Y eso qué significa? Normas básicas de comportamiento, cómo sentarse, órdenes de palabra, normas de higiene, todas cuestiones relacionadas con lo corporal. Entonces, por eso esa primera afirmación de que toda educación es atinente a lo corporal. Ahora bien, y con esto los invito a hacer este giro. Vos recién decías, efectivamente, hay lo que se conoce como un giro culturalista del cuerpo que dice el cuerpo es una construcción social. Y es una afirmación que aceptamos, pero al mismo tiempo
la pregunta que queda latente ahí para no terminar diciendo que todo es cuerpo, o que todo es política, o que, bueno, todo es una construcción social. O sea, ¿qué no lo es? ¿Qué queda fuera de lo que llamamos una construcción social? Hace un tiempo escuché un chiste, lo decían los sociólogos, que decían que una vez un loro entró a la facultad de sociología, le enseñaron a decir todo es una construcción social y a los 5 años le dieron el título de sociólogo, ¿no? Mis amigos sociólogos no les gustará mucho que cuente este chiste en público, pero muchas veces tenemos esa cuestión de pensar, ok, todo es una construcción social. Si todo es una construcción social, entonces decir que el cuerpo es una construcción social no define nada. Y entonces este giro que los invitaba a acompañarme es porque decir que toda educación es atinente a lo corporal es una afirmación que sostengo a riesgo de esconder el cuerpo y que todo sea cuerpo y por ende nada lo es. Y en todo caso, más que qué es el cuerpo, hay un texto en el cual se titula Acerca de lo que no es un cuerpo, y justamente lo que trato de encontrar son esos límites de por qué reconocemos fácilmente que en educación física hay cuerpo y en una clase de matemática no lo hay. Cuando hay un cuerpo, es necesaria la pasividad, es necesario el silencio, es necesario la caligrafía, la motricidad fina de saber escribir. Quiero decir, hay un conjunto de saberes corporales que están ahí. Pero eso no lo llamamos culturalmente, ahí está el cuerpo. Ponemos por delante o el intelecto o lo moral en esa vieja triada que tratamos de definir el mundo entre lo intelectual, moral y físico. Pero entonces la pregunta, digo, aquello que llamamos cuerpo, ¿qué es? Por eso a mí me gusta, más que decir, bueno, efectivamente toda educación es atinente a lo corporal, es tratar de pensar que el cuerpo está siempre presente, pero al mismo tiempo hay órdenes que ponen por delante lo corporal o que lo dejan en un lugar secundario. Eso es en parte lo que llamo una gramática de lo corporal, que el cuerpo siempre se habla, pero los usos de ese habla no son lo mismo. Entonces, la pasividad no es cuerpo para la educación. La actividad, educación física o ciertas manualidades, trabajos manuales, ciertas cuestiones ligadas al arte, sí. Entonces, esa primera distinción me parece fundamental para entender para entender el lugar del cuerpo en lo social y especialmente en la educación. Y una última mención. Generalmente tendemos como a confundir educación con escolarización, ¿no? Hablamos de educación, pensamos en la escuela. Y lo cierto es que por supuesto, la escolarización es una educación institucionalizada, pero hay otras formas de educación del cuerpo no institucionalizadas, no solo pensando en la educación física, que tienen que ver con la transmisión de un padre a un hijo de cómo pararse, cómo sentarse, cómo agarrar los cubiertos, que tienen que ver con distintas situaciones de la vida cotidiana que transmitimos saberes corporales. Allí parecería que el cuerpo no está, porque si el cuerpo no se lo nombra, parecería que el cuerpo es un constante presente ausente. Como está ahí, necesariamente, sin cuerpo no hay subjetividad, si no se lo nombra, es olvidado. Entonces, en ese sentido, es que invito a pensar que toda educación es atinente a lo corporal, no para dejarlo en el olvido, sino para poner el acento de todas las educaciones del cuerpo que se transmiten socialmente, no solo en educación física. Sí, es interesante, varias cosas de las que mencionas. Primero, agradecer la distinción de escolarización con educación, creo que es importante, y acá en el contexto chileno no se hace. Siempre es como que estuvieran juntas, y es fundamental, porque finalmente tiene que ver con las relaciones que se establecen.
Y bueno, desde el punto de vista de lo corporal, finalmente la relación con la vida. Entonces, si pensamos que todo es corporal y al mismo tiempo al afirmar eso decimos que nada lo es, entonces la relación con la vida es la que está tensionada. Y eso es muy fuerte. Y a lo largo de la construcción social, que tiene una historia transversal, creo que han habido hartas formas de pensar el cuerpo que han tensionado, condicionado y determinado el cómo vivimos, convivimos, nos relacionamos con la vida y entre nosotros y nuestras vidas. Entonces, si pudiéramos ver la historia desde el cuerpo histórico y nuestras comprensiones de lo histórico, ¿cuáles serían esas comprensiones de lo corporal a lo largo de la historia? ¿Cuáles puedes identificar? Y si nos puedes comentar un poco en torno a esas ideas, por favor. Bueno, a ver, en principio pensar lo histórico es pensar lo que comúnmente llamamos lo político, ¿no? Acá una pequeña distinción conceptual de que cuando hablo de lo político no estoy hablando de los partidos políticos, todo lo que tiene que ver con la estructura representativa, sino con las relaciones sociales. Y entonces pensar la historia no es aquello que pasó en términos de una cronología del pasado, sino aquello que del pasado todavía está presente. Pensar la historia no es un problema del pasado, es un problema del tiempo, decía un querido colega, Pablo Pinón. Y me parece atinente para esta reflexión. Y entonces, por un lado, decir qué lugar ha ocupado el cuerpo en la historia, eso implica pensar qué lugar ha ocupado las ciencias, en mi caso las ciencias sociales, respecto, o sea, cómo lo hemos pensado, no desde el pasado, sino desde el hoy. Entonces, para responderte eso, primero hay que hacer esa salvedad de que hay algo de lo corporal inalcanzable en los documentos que nos quedaron de la historia. Es eso que muchas veces en las investigaciones que desarrollamos con el grupo que trabajamos junto con Miriam Southwell, es lo que llamamos las sensibilidades, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué es el cuerpo del pasado? ¿No? En todo caso, ¿cuáles son las fuentes de ese pasado que nos permiten pensar las corporalidades? Lo cierto es que hay un inalcanzable de que no sabemos, por ejemplo, qué sentía un alumno cuando el profesor le decía tenemos que hacer esta actividad. Hay un inalcanzable de esa historia en el cuerpo. Entonces, con esto, mirar el pasado y tratar de pensar la historia de cómo ha sido el cuerpo, es mirar la historia de cómo se lo ha tematizado. No por acaso muchos de los estudios sobre lo corporal recaen en miradas o perspectivas bastante comunes. Género, raza, pero también la escolarización, la educación, son tópicos que si uno busca en cualquier buscador académico la palabra cuerpo, se los va a encontrar. Hay lugares donde el cuerpo está. Por supuesto, el cuerpo está en todos lados, pero en esas ruinas han quedado más evidente en algunos lugares que en otros. Uno tiene que ver justamente con el lugar que ha ocupado históricamente el cuerpo de la educación. ¿Y qué ruinas nos han quedado de ese pasado? Cuando hablo de ruinas no estoy moralizando, estoy diciendo aquello que quedó. En general nos llega esa mirada del cuerpo obediente, nos llega esa mirada de un cuerpo al que le dijeron lo que había que hacer, esa mirada de que el cuerpo es el vehículo a través del cual, si yo educo el cuerpo, puedo educar el carácter. Y lo que yo creo es que esa mirada, que es parcial, como todo lo que miramos del pasado, porque en general nos quedan los grandes documentos y no nos queda, como decía hace un ratito, qué pensaba ese niño o niña cuando estaba en la fila haciendo gimnasia. Eso no nos queda, y nos queda así la formación, el tipo de gimnasia, etc. Pero decía,
lo que nos queda de todo eso es cierta mirada de que el cuerpo siempre fue objeto de la política. Acá sí hablo de la política, en el sentido de una bajada de línea de cómo el cuerpo tiene que ser. Y al contrario de lo que muchas veces se presupone, de que el cuerpo, e inclusive la educación física, ha sido siempre una disciplina secundaria, dejada de lado, yo sostengo que la educación física se ha siempre desarrollado en los márgenes de la política oficial. Por un lado, en los márgenes porque se ha quedado fuera secundaria, pero por el otro siempre ha sido objeto central. ¿Y qué quiero decir con esto? Toda la educación, todos los sistemas educativos se han montado sobre cierta idea de que uno podía enseñar lo mismo para todos y al mismo tiempo. La idea de sistema educativo siempre ha tenido una intención de una misma mirada para todos igual. Una palabra clave de los nacimientos de los sistemas educativos ha sido la normalización, la homogenización. Y en ese sentido es donde aparece el cuerpo siempre evidente. Porque si hay algo que nos hermana, si hay algo que nos iguala, es que cada uno puede tener sus creencias familiares, su cuestión económica, cada uno puede tener sus cuestiones. Ahora, la condición es que todos tenemos cuerpo. Y como todos tenemos cuerpo, todos podemos ser iguales. Por eso es que en los vestigios de la historia de la educación, el cuerpo aparece y siempre aparece con esa mirada normalizadora e inclusive disciplinadora, porque si yo puedo educar un cuerpo, puedo educar un carácter, y entonces hay como constantemente esa mirada de que el cuerpo ha sido oprimido. Cosa que es cierto, pero no es menos cierto que en los patios, en la risa de un niño corriendo, en esos intervalos entre clase y clase, en los baños de las escuelas, también había cuerpos y también ocurrieron cosas que las ruinas de la historia no nos han dejado ni nos han permitido poder ver. Es interesante esa mirada de la historia porque, claro, generalmente en la escuela, por lo menos en Chile, nos enseñan la historia como aquello que pasó, fecha, historia, pero no hacen la relación cómo esa fecha, ese momento que ocurrió, afecta a lo hoy. ¿Sí? Entonces ahí Humberto Maturana trabaja muy bien esa idea de que la historia no es lineal, sino que permite comprender lo que nos está pasando ahora. Pero sí un tema, en esta idea del cuerpo en la historia, una forma de poder comprender aquello que nos está ocurriendo hoy son las imágenes. ¿Sí? Y de hecho tú nos compartiste esta semana una exposición con temas de imágenes, ¿sí? Y claro, esas imágenes, y bueno, trabajas también con videos, ¿sí? Y pareciera ser que en esas imágenes que nos va dejando la historia hay algunos significados y algunos sentidos respecto al cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma pareciera ser que el cuerpo, este cuerpo hegemónico, el de rendimiento, el de la fuerza, el musculoso, no solamente se entrena, sino que parece ser que nos están enseñando a mirar algunos tipos de cuerpo? Y ahí pareciera ser que hay un elemento interesante que pudiésemos analizar. Sí, hay un texto que escribí, no para ser autorreferencial, sino porque en el título encierra en parte lo que nos estás invitando con tu pregunta, que es el ojo entrenado, ¿no? Y ahí hago el juego entre los primeros films documentales que muestran cuerpos entrenados, sobre todo a partir de una investigación que hice en el Centro Olímpico en el Archivo Olímpico ahí en Lausanne, en Suiza, y qué cuerpos son aquellos que son mostrados como cuerpos entrenados. Quiero decir, lo que traté de hacer en esa investigación y que de alguna manera
me va a permitir responderte a lo que me estás diciendo, es pensar cómo se fue configurando una mirada, no solamente de qué cuerpo está en pantalla, sino cómo mostrarlo. Y hay un entrenamiento, no solo de la persona que está ahí siendo victoriosa en un juego olímpico o entrenándose, sino también hay una configuración del espectador de qué es lo correcto de ser visto. Y entonces, ¿qué cuerpos serán mostrados? ¿Por qué pensar la construcción de imágenes en movimiento? Porque hay algo de la imagen en movimiento, lo que hoy llamamos cine, y hay algo de los cuerpos en movimiento que dialogan, que se entrelazan. Y ahí lo que trato de pensar es cómo las tres grandes técnicas cinematográficas, esto es el encuadre, que queda dentro y que queda afuera, ¿no? Como diría Rancière, el umbral de lo sensible, o sea, aquello que podemos soportar ver de aquello que no, el encuadre, el montaje, o sea, cómo ordenamos las imágenes y la posición de cómo miramos el mundo. No es lo mismo mirar de arriba hacia abajo, de frente o de costado. Son las tres grandes técnicas del cine. Esas tres grandes técnicas dialogaron muy bien con las tres grandes técnicas de educación del cuerpo de por lo menos mi primera mitad del siglo XX, que eran homogeneidad y simultaneidad, todos haciendo lo mismo al mismo tiempo. Esas imágenes que tenemos todos en la retina, en filas y hileras haciendo. Ese diálogo entre técnicas y movimientos es el que me permite a mí decir que no solo se configura un ideal de cuerpo, sino una imagen de cuerpo correcto. Y acá quisiera hacer dos cositas. Por un lado, esa imagen no existe como un real. Cerrar los ojos y pensemos la imagen de un cuerpo correcto, no tenemos una imagen, tenemos una imaginación de ciertas características que tendría que tener un cuerpo correcto para nuestras sociedades. Eso por un lado. Y por el otro, porque al ser profesores y profesoras de educación física, hay algo que tenemos como característica. A ver, siempre sostengo que el cuerpo que educa la educación física tiene tres grandes características. Por un lado, nosotros educamos el cuerpo colectivo, esto es un ideal colectivo de cuerpo. Educamos un cuerpo público, hay ciertas cuestiones de las prácticas corporales que podríamos transmitir y que nosotros tenemos ese límite porque transmitimos lo público del cuerpo, y una imagen de cuerpo o, metafóricamente, un cuerpo futuro. Nosotros trabajamos con un cuerpo que está, pero con una imagen de un cuerpo por venir. Siempre hay algo que nosotros queremos modificar hacia futuro. Entonces, por eso me parece clave pensar en las imágenes. ¿Quién gobierna las imágenes de los cuerpos que queremos transmitir? Hoy por hoy estamos sobreabundados de imágenes. Parecería un tanto irónico decir esto mientras estamos siendo filmados, pero estamos sobreabundados de imágenes que nos bombardean constantemente y que nos muestran sentidos correctos de la vida, y ahora podemos hablar de lo corporal. Bueno, ¿qué imágenes de cuerpo correcto transmite la educación física? ¿Les son propias? ¿Las construimos? ¿O reproducimos aquello que está en la sociedad y no tenemos ningún tipo de tamiz, de límite cuando alguien viene al gimnasio porque se vienen los días lindos y dice quiero levantar el glúteo, achatar la panza, y se llenan los gimnasios y no tenemos nada para decir sobre eso? Bueno, yo creo que tradicionalmente se ha tomado la idea del cuerpo como objeto de la política, y creo que la manera de salir de esa relación tiene que ver con construir maneras propias de la educación física de qué imágenes de cuerpo queremos desarrollar. Más allá de qué corporalidades, más allá de cuestiones de carácter, más allá inclusive de cuestiones biológicas del cuerpo, eso en absoluto lo pongo en discusión si alguien quiere, no sé, fortalecer sus músculos, lo que sea, pero sí cuestionar
¿qué hay, qué imágenes transmitimos a través de nuestras prácticas? Sí, hay un tema ahí respecto a la imagen, y lo que te contamos al comienzo, que nuestros estudiantes, cuando empiezan a darse cuenta de algunos elementos, una de las cosas que más les llama la atención que ellos operan, o opera sobre ellos, esta idea de buscar un ideal de cuerpo, o sea, que la imagen, ¿sí? Es decir, se dan cuenta que en el día a día van, y lo puedo decir así, trabajando su cuerpo para llegar a esa imagen de cuerpo ideal. Y ese cuerpo, ¿verdad? Ideal, uno puede decir cuál es, ¿sí? De hecho, yo siempre cuento la experiencia de cuando uno está vitrineando, buscando algo y ve este maniquí con una prenda y uno se la coloca y no funciona. O sea, no funciona. O sea, es decir, se ve preciosa, pero tú te la pones y no funciona. Entonces, claro, este ideal, de modo, esta imagen es construida, ¿sí? Y es una de las cosas que más le llama la atención al estudiante y lo sorprende, decir, chuta, yo he estado un poco en esta vía, o ha operado en mí la idea esta de buscar este cuerpo ideal. Y bueno, está esta frase, trabajar por un verano sin polera, ¿sí? Y algunas marcas que hablan del solo hazlo o nada es imposible, también trabajan con esta lógica, o operan sobre las personas para lograr estos ideales de cuerpo que pareciera ser no existen. Exacto. Sí, y es muy loco porque cuando conversamos esto con nuestros estudiantes, como que se rompe una burbuja y es como, wow, cierto. Y como que ahí recién todo lo que hemos mandado a leer, todo lo que hemos conversado empieza a cobrar sentido desde ese cotidiano de decir, chuta, toda mi vida he buscado un ideal sin saber que lo buscaba, porque está tan encarnado en nosotros que aparece. Y cuando se rompe esta burbuja, sus rostros es impresionante. Es una locura porque finalmente esa imagen es un imaginario que tenemos del cuerpo y que también tenemos de nuestra disciplina. Lo que pensamos que es o hacemos como disciplina también condiciona mucho las prácticas que tenemos dentro de ella. Y termina siendo una reproducción de lo social, del imaginario del sistema. Y empieza a condicionar y finalmente terminamos no educando sino escolarizando en esta reproducción. Entonces yo creo que ahí es interesante, primero retomando una idea que el cuerpo no solo está en la educación física sino que está siempre. Entonces yo creo que hay que buscar la corporalización de la educación en general, en donde comprendamos que en física, química, lenguaje también está el cuerpo y por tanto es importante visualizarlo y comprender que desde ahí nace la relación. Y del mismo modo tensionar cómo la escuela ha ido reproduciendo lógicas sociales y sosteniendo imaginarios de cuerpo a lo largo del tiempo. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿cómo crees que la escuela como institución de educación, entre comillas, ha ido reproduciendo estos imaginarios o imágenes de cuerpo y cómo perpetúan esto en el presente? Bueno, se me ocurren muchos ejemplos, no quisiera aburrir ni bombardear con esto, voy a decir por lo menos dos que se me vienen rápido a la mente. Por lo menos mis recuerdos escolares, ustedes me dirán si los comparten o no, las primeras lecciones de anatomía en general eran acompañadas por una lámina de un cuerpo generalmente mostrando huesos y músculos, ¿no? Los dos grandes componentes de la anatomía, priorizando algunos y otros no. Esas láminas de anatomía en general han tenido una constitución de cuerpo masculino adulto como el cuerpo a mostrar. O sea, si yo te quiero explicar qué es un pectoral, lo más posible es que la imagen escolar que tengamos sea la de una lámina anatómica de un cuerpo adulto con cierta contextura física más europea, de ideal europeo, en general hombre blanco, para decirlo con todas las letras. Y entonces ahí se configura. Digo, si ese es el cuerpo como universal, el resto tiene que tratar de ajustarse a eso. La historia de las láminas anatómicas para enseñanza escolar
es muy rica y muestra cómo el lugar de ese cuerpo además oculta dos grandes dimensiones. Por un lado, la genitalidad, la sexualidad. Esos cuerpos en general ocultan, casi como un Ken de la Barbie, la genitalidad que uno puede ver. Y el otro, obviamente, lo que tiene que ver con la anatomía femenina, ¿no? Entonces, existe el cuerpo y a veces existe el cuerpo femenino. Quiero decir, existe el cuerpo, que es el cuerpo masculino, el hegemónico, el dominante, y en todo caso podemos hablar de la característica femenina, el vientre, como un subapartado de ese cuerpo, ¿no? Esto que comúnmente vemos en nuestras sociedades, de que lo establecido es lo masculino, lo diferente es lo femenino, ¿no? Un ejemplo básico es que hablamos de la NBA, la National Basketball Association, ¿no? La Liga de Básquet estadounidense, y existe la WNBA, la de las mujeres. Pero no existe la men, no existe la MNBA. Hay algo ahí que nos encierran las palabras, que nos muestran la idea de un cuerpo hegemónico en esas láminas que aparece. Y después podemos pensar otros ejemplos en los cuales se transmiten ciertos sentidos de lo corporal y no se transmiten otros van quedando por fuera. Tanto para la investigación de doctorado como para la de postdoctorado, una cosa que hice fue analizar manuales escolares de primera mitad del siglo XX, o sea, qué tenían que enseñar los profes y las profesoras de educación física. Y ahí lo que aparece como un constante es dos cosas, referido también a esta cuestión de cuerpo hegemónico y esto que recién mencionábamos de la distinción sexogenérica. Hay algunos libros de educación física para la mujer o de la mujer, se pueden contar con los dedos de una mano, pero están. No encontré nunca uno que diga educación física para el hombre. O sea, la educación física es masculina y hay otros. Pero lo otro es que uno se puede encontrar, vamos a poner números redondos, que eso siempre sirve, si los manuales tenían 10 capítulos, hablaban de educación física para la juventud, para la infancia, tronco superior, tronco inferior, y llegando el 10º era educación física para la mujer. O sea, todo lo anterior era el cuerpo universal, que es el cuerpo masculino, y había un solo capítulo. Y una de las cosas más llamativas, por lo menos hasta la década del 40, esto no es una norma, pero sí en varios aparece, es que ese capítulo de la educación física para la mujer se divide en dos partes: prematerna y posmaterna. O sea, la mujer es madre o va a serlo, si no, no es mujer. Eso configura sentidos profundos sobre la corporalidad. Y no tiene que ver solo con lo que aparece en el manual, que tiene que ver con el entrenamiento físico, sino con un deber ser que se aplica. Todas esas cuestiones a veces nos es más fácil verlas en la historia. La obviedad que tiene esto que acabo de decir nos hace llamar la atención. Bueno, deberemos dejar pasar algunas décadas para ver las obviedades de esas corporalidades que estamos transmitiendo hoy sin darnos cuenta. También hay que tener en cuenta que siempre hay una opresión del cuerpo porque el cuerpo se objetiva. Pero yo creo que desde lo hegemónico lo estamos obviando, porque hoy hay discusiones desde colectivos minoritarios que sí lo visualizan, sí están conversándolo. En la mujer y las mujeres está la discusión sobre, bueno, ¿qué sucede? Pero finalmente hay una lógica hegemónica que vuelve a pisar esta idea y que se siguen reproduciendo cosas. Entonces, si lo pensamos en futuro, no es que no se haya pensado ahora, es que todavía
no se ha documentado, no se ha generado una política, no se ha hecho consciente al colectivo hegemónico, más no a aquellos que padecemos ciertas desigualdades, ciertos elementos que significan en nuestro cotidiano tomar decisiones diferentes a lo hegemónico para poder sumarnos a ese colectivo social que finalmente es lo que impera, y si no estamos dentro, estamos aún más fuera de lo que ya estamos. No, tensionando. No, por supuesto. Muchas veces la necesidad de referir a unas cosas, uno cae en generalidades y existen ahora y existieron a lo largo de la historia. Yo cuento aquellos manuales oficiales, sí, pero puedo pensar un libro de Juana Alzú, una educadora de principio del siglo XX en Argentina, que decía La mujer fuerte, que justamente era una militancia para incorporar a la vida de la educación física a las mujeres. Digo, hay muchos ejemplos. Hoy por hoy también lo podemos pensar, todo lo que tiene que ver con la marea verde y el feminismo, cómo ha conseguido poner sobre la mesa ciertas discusiones en Argentina con lo que tuvo que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, poner sobre la mesa la frase política, mi cuerpo es mío, es una decisión mía, es toda una revolución de quién decide sobre tu corporalidad. Y al mismo tiempo, pocos meses después, se viene una pandemia y se torna obligatoria la vacunación. Entonces, por un lado, efectivamente, la historia encuentra sus grietas para fugarse y tu cuerpo es tuyo, es tu decisión, decidí vos sobre tu vientre. Por el otro también, el Estado dice, para salud pública es obligatorio vacunarse. O sea, tu cuerpo es tuyo hasta acá. Esa cuestión abierta, que para quienes pensamos lo corporal es una herida abierta conceptual, porque ¿qué hacemos con eso? Muestra esto que muy bien vos decís. Existen fugas, existen cuestiones abiertas y otros colectivos que quizás son menores, vos no sé si usaste menores, pero lo dijiste más pequeños, pero en términos de representación social lo son, pero no en términos de discurso. Han conseguido instalar ciertos discursos respecto de poner en tela de juicio la lógica binaria sexogenérica, cuando cuantitativamente de población son un grupo muy minoritario, han conseguido esas son cosas muy interesantes para reflexionar. Habrá que pensar qué de eso tomamos en educación física. En la Argentina tenemos la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que obliga a todas las materias, también educación física, a hablar de estos temas. Y eso es otra corporalidad. Lo ideal sería que no hablemos solo en contexto de ESI, sino que la educación sexual integral sea efectivamente transversal. Por ahora hay que tematizarla, pero en algún momento eso que fue revolucionario se torna norma. Eduardo, queremos invitarte en esta última parte de la conversación que ha estado muy interesante, ir a la educación física en específico. Okay. ¿Sí? Y te invito a reflexionar respecto a dos temas. Primero, de qué forma la educación física, por lo menos en la Argentina, que yo creo que son muy similares los ejemplos con Chile, de qué forma en la Argentina la educación física replica o mantiene o perpetúa estos discursos, estas imágenes, estos imaginarios de cuerpo. Y te hago inmediatamente la pregunta siguiente: ¿de qué forma podemos imaginar una educación física que realmente no trabaje este cuerpo y replique estas lógicas hegemónicas de pensar el cuerpo y pensar en cuerpos sinónimos de territorio de subjetividades, territorio de encuentro, es decir, pensar un cuerpo realmente colectivo, ¿sí? Y obviamente todo el tema de lo subjetivo de cada uno. Entonces, estas dos ideas, cómo la educación física replica estas lógicas y cómo pensar una educación física diferente, que nosotros en algún momento hablamos de una educación física a otra. Un poco a invitarte a es interesante la pregunta de esa educación física por venir. La futurología no está dentro de mis capacidades, pero sí, en esa
te la debo, pero sí me parece que hay algo muy interesante en la pregunta. Digo, si uno no proyecta, nunca lo va a conseguir. Primero me gustaría retomar algo de lo que decías. Yo creo que una primer medida para avanzar es aprender a resignificar lo que pasó. Por ejemplo, muchas veces se dice que la educación física ha disciplinado los cuerpos. Yo es una afirmación que sostengo que todavía tiene que haber disciplina. Con esto no quiero que me miren como autoritario, ni mucho menos, lejos de mí, pero sí, transmitir un método de cómo moverse, distintas metodologías, es transmitir un disciplinamiento, que no significa castigo corporal, que no significa si lo haces a tu manera está mal, lo tenés que hacer a la mía. Eso es algo que se confunde lamentablemente mucho, es una de las grandes habilidades de las miradas más perversas de nuestra sociedad, de confundir autoritarismo con autoridad, ¿no? El autoritarismo es haces lo que yo te digo porque te lo digo yo. La autoridad tiene que ser de poder demostrar que esto que vas a hacer te puede hacer mejor, que es la mejor manera de hacer. Entonces, una primera cuestión es aprender a recuperar, a resignificar ese disciplinamiento que es necesario para la educación física, en el sentido de transmitir una disciplina, transmitir un método, maneras eficaces, eficientes de moverse, abriendo el juego a las subjetividades que no sean la manera correcta de moverse, la del docente o la de la sociedad, sino también la de las personas. Aprender a disfrutar. El deseo tiene que ser una palabra clave en nuestras carreras. A nadie, a nosotros tampoco, calculo, nos gusta que nos obliguen a movernos. A los niños y niñas tampoco. Al alumno que tenemos, a la alumna que tenemos, no le gusta que le obliguemos a moverse. Y hay cierta cuestión que porta la educación física de mandato, después cada uno hace lo que puede, pero de mandato de que se tienen que mover. Esa obligación no funciona bien para aprender. Entonces, el deseo tiene que estar ahí. Cuando se habla de bienestar o calidad de vida, la primera palabra que tiene que aparecer es el deseo. Después vemos cómo mejorar indicadores, cómo mejorar algunas cuestiones de lo que tiene que ver con calidad de vida. Por supuesto que es importante, pero lo primero es tener el deseo de, y no una imposición, ¿no? Tenés que ser saludable. ¿Qué es ser saludable? Tener una masa corporal determinada o poder disfrutar una cerveza después de que te jugaste un partido de fútbol con tus amigos. Sabemos todos y todas que la cerveza hace mal al organismo, pero qué bien que hace terminar un partido de fútbol con los amigos y tomarse una cerveza. Ese diálogo tiene que estar para esa educación física por venir. Entonces ahí hay una primera cuestión. Y una segunda, más de debate político, que en algún momento deberíamos enfrentar, es esa cosa, yo no creo que sea irreconciliable, pero sí presente, de que hay por lo menos dos grandes miradas respecto a la educación física. Esa mirada de que la educación física tiene que servir para, por ejemplo, generar representantes que después vayan a los Juegos Olímpicos y ganen una medalla por Chile. Esa mirada deportivista que intenta ver en la escuela la detección de talentos, o que haya que hacer determinadas cuestiones para tener una población menos sedentaria. Quiero decir, algo de una decisión política sobre los cuerpos, lo pongo a propósito en este gesto, y esa otra educación física que trata de ver el descubrimiento del cuerpo, el placer por moverse, la sociabilidad, el divertimento. No son irreconciliables esas dos, pero a veces no son lo mismo. ¿Y qué pasaría, y con esto voy a tirar casi una bomba, y qué pasaría si en vez de tener una educación física tuviésemos dos materias escolares, llamémosle como quieran, una que se encargue de una cosa y la otra de la otra? ¿Y ¿por qué si existe
cuando son, por lo menos en Argentina, ciencias sociales y naturales, y después eso en secundaria, ciencias sociales, aparece historia, aparece literatura, se desglosa, ¿por qué no desglosamos la educación física? ¿Por qué no armamos 2 materias y hacemos las 2 cosas? Si son posibles esas 2 cosas y si en todo caso esas 2 cosas, insisto, no son irreconciliables, pero tienen objetivos diferentes y son los 2 válidos. ¿Por qué no hacer una educación física que ponga el cuerpo en movimiento con un objetivo exterior y una educación física que ponga el cuerpo en movimiento en un sentido de dimensión subjetiva? Y listo, tiro la bomba y propongamos esas 2 educación física. Insisto, con esto no propongo romper y que no haya diálogo, que haya congresos diferentes, que el profe no tengas que elegir qué vas a estudiar. No. Es una propuesta para la escuela, no para nosotros. Nosotros sigamos así. El problema muchas veces es que pensamos que todos los problemas de la educación física son nuestros, de los profesores y profesoras de educación física. Creo que hace falta una discusión de política de Estado de qué cuerpos queremos educar. Y ahí me parece que como actores políticos, actrices políticos que somos, hay algo que podemos poner en discusión, pasar la pelota para el otro lado y no tanto discutir a nosotros qué educación física queremos hacer. Sigamos haciendo las 2, que sean nosotros los que tengan este problema. Sí, pero es interesante lo que plantea porque no podemos discutir que hay una lógica hegemónica de estas 2 educación física. Hay una que prima. Porque en Chile, en su momento, y yo creo que todavía ocurre en las escuelas, que ocurre esto. O sea, está la clase de educación física y están los talleres. El tema es que en las 2 pasa lo mismo. En una se trabaja el tema de la condición física predominantemente y en la otra es el deporte. Entonces, ¿dónde está esa otra educación física? Esa educación física que, como tú dices, que trabaje más el tema subjetivo, posiblemente temas de expresión. Entonces, sí, incluso es desafiante decir, vamos, ¿por dónde vamos? Pero yo doblo la puerta, vos la triplicás, es la apuesta. Digo, yo propuse 2, ya vas por 3. Bárbaro. Claro, te digo, en el fondo que hay una lógica o una educación física hegemónica que es la educación física más, podríamos decir, preocupada de temas biológicos, que tampoco está mal. Si no es que esté mal, sino que es la que prima y que pasa con lo otro. Entonces, totalmente. Sí, yo creo que va por ahí. Yo creo que, sí, o sea, proponer 2 asignaturas desde lo escolar sería interesante porque, claro, dividimos agua, el currículum un poco deja de estar tan tensionado, pero ¿realmente es posible en el hacer, en el suceso? Porque finalmente, por ejemplo, pasa acá en Chile y en la escuela, a propósito de mi hacer, voy mucho al colegio, en donde en la educación física que se reproduce esto más hegemónico, el que no quieran hacerla, el que estén tensionados, el que no quieran salir al patio a trabajar, se justifica porque no está visibilizada esta otra. Entonces, si la separamos, finalmente una va a decir, no, al final no se trabaja nada, no se hace nada, y en esta otra nadie va a querer participar porque no quiero sudar, me duele, lo sufro, lo padezco. Entonces, separarla realmente en lo escolar, en el suceso, sería interesante desde los conceptos, más no desde el hacer, no más desde la relación, y yo creo que en realidad haríamos más viva y le pondríamos más leña a la discusión. Bueno, puede ser. A ver, primero hay que abandonar toda pretensión de universalidad de satisfacer a todas las opiniones, Imposible. ¿no? Eso primero. Nadie cuestiona el lugar de la matemática. No hay eventos de matemática que estén discutiendo estas cosas. Digo, se enseña matemática, nosotros estamos todo el tiempo discutiendo si somos obligatorios, cómo hacer. Esa es una primera cuestión. La segunda, voy a referir en parte a la Argentina, pero no es exclusivo. El sistema educativo argentino nace simbólicamente con una ley en 1884 que se llamó la Ley de Educación Común. En esa Ley de Educación Común, en el primer artículo, dice que la educación tiene que ser obligatoria, laica y gratuita. Es importante porque es el primer sistema educativo que excluye a la educación religiosa
como obligación, la separa de la obligación del Estado, y fue copiada en varios países esta ley, y tiene que ser intelectual, moral y física, dice su artículo primero. El capítulo 6 de esa ley dice el currículum mínimo que tiene que tener, y entre otras cosas aparece la gimnástica. Ahora, lo interesante es al artículo 14, que dice que entre las clases tiene que haber intervalos, lo que llamamos generalmente recreos, canto y ejercicio físico. Entonces, uno podría decir, ¿no habremos interpretado mal lo que querían en 1884? Porque hay materia gimnástica y hay ejercicio físico. ¿No será que esto que estoy proponiendo ya lo propusieron hace 150 años y no lo pensamos? De que haya una materia que enseñe una disciplina corporal con métodos de gimnasia y haya otra que se encargue de transmitir ejercicios físicos. No lo dice la ley, pero si lo pone al lado del canto y los intervalos, me suena a que lo que está tratando de poner es ejercicios físicos más de otro orden, lúdicos, aprender a disfrutar el cuerpo. Entonces, digo, quizás es revolucionaria la propuesta que estoy diciendo, pero es una revolución que quizás tiene 150 años que no hemos sabido interpretar y que podemos pensar. Y efectivamente habrá gente que diga, eso no sirve para nada. Levanto la bandera con orgullo de que eso no sirva para nada. Y habrá gente que dice, eso otro, no, yo no quiero sudar, yo no quiero. Amén de eso. Gracias que existe eso, que hay un niño o niña que le gusta a uno y otro niño o niña que le gusta al otro. Como a uno le gusta más matemática y a otros lengua, a algunos les gusta la multiplicación y a otros les gustará leer un cuento. Amén de esas subjetividades que nos hace seres humanos. Digo, más que encontrar ahí un límite, yo encuentro pura potencialidad. Sí, completamente de acuerdo. Pero ahí volviendo a lo que decía Rodrigo, en la formación inicial, porque finalmente si estamos formando en pos de la escuela y en la escuela tenemos que mostrar este gran abanico de posibilidades y que las subjetividades emergen, desde la formación inicial también hay un desafío muy grande porque finalmente nos formamos con asignaturas que parecen son como, al menos acá en Chile, como departamentos independientes, en donde en ningún momento algo confluye, y si tenemos esta propuesta desde lo escolar, bueno, ¿cómo estamos formando al profesional que pueda dar respuesta a esta propuesta? Porque claro, la respuesta jamás va a ser dejar felices a todos, pero sí tenemos que tener la capacidad profesional de formar profesionales que puedan relacionar, que puedan generar una discusión en el aula que permita desarrollar y dejar aparecer a los otros como legítimos. Y vuelvo a decir, vuelvo al inicio, en donde cuesta mucho que la burbuja a la que hacía alusión antes se rompa. Y cuando se rompe, como que desarma toda la educación que pasó desde que iniciaron su escolarización. Entonces es tensionante, porque creo que hay una responsabilidad muy grande de, en algún momento tenemos que pensar el proceso educativo a lo largo de la vida y no por ciclos y seguir segmentando elementos que finalmente lo único que hacen es desarticular la vida y la relación. No concordaría con que, a ver, la base de toda la escolarización es la segmentación de saberes. Tenemos materias escolares, que es una cuestión progresiva, arrancamos con una docente para todo, excepto para educación física y música, ¿no? Que tienen docentes especiales, estoy generalizando, y después se va especializando en distintas. Digo, me parece que así funciona cierta didáctica de especialización de los temas que vamos atravesando por todos los procesos de escolarización, que comienzan con saberes más generales y que terminan con docentes específicos en historia, en matemática. Ahora, si la pregunta va por el lado de entonces va a ser necesario
2 formaciones superiores en las universidades para estas 2 tipos? Digo que no. Digo que la formación hay muchas cosas para modificar, pero está bien como está, aborda esas 2 cuestiones. El problema es pensar que uno de la titulación, que es el proceso de finalización de un proceso formativo, termina de formarse. En absoluto. Digo, habrá que seguir pensando. Nosotros trabajamos en instituciones como las universidades, que son instituciones que forman para un futuro del pasado. O sea, nosotros nos hemos formado con la estructura del pasado, tenemos que transformar para la gente que va a educar los cuerpos de los próximos 30 años. Ya dije que la futurología no está dentro de mis habilidades. ¿Cómo hacemos para saber? Cuando yo me formé, no existía la posibilidad de competir laboralmente con una app. No existía casi no había gimnasios, o el gimnasio tenía ciertas características. Hoy es otra educación física. Y esa movilidad que se da, bueno, es una movilidad que también podemos poner sobre la mesa si es ese saber general sobre cómo educar el cuerpo. En la escuela tiene que ser uno o varios. Y en todo caso, poder pensar que los hábitos de vida que queremos transmitir a través de la educación física pueden ser 2. Pueden ser cuestiones ligadas a la calidad de vida en términos de salud, jugar al fútbol, en el ejemplo anterior, ¿no? Jugar al fútbol para tener determinados parámetros fisiológicos, o tomarme una educación del cuerpo para una calidad de vida en el sentido de pensar cómo disfrutar de mi corporalidad. Tomarme una cerveza cuando terminé de jugar al fútbol con mis amigas. Y que esas 2 cosas que son en un punto contradictorias pueden convivir. Entonces me parece que también es reconocer algo que ya está. Sabemos todos y todas que el cigarrillo hace mal. Sin embargo, la gente fuma. Sabemos todos y todas que el alcohol hace mal. Sin embargo, la gente toma. Sabemos un montón de esas cuestiones. Y sin embargo lo hacemos. No porque no lo sepamos. No porque seamos tontos ni rebeldes. Sino porque la vida es una contradicción. La educación física también debería abrazar esas contradicciones. Ok, Eduardo, desde ya empezar a agradecer tu presencia. La verdad que la conversación ha sido muy enriquecedora. Pero antes de ir cerrando, queremos invitarte a algunas cosas. Primero, Constanza, no sé si me puedes ayudar con el concurso mientras yo coloco al ganador en pantalla. Bien, sí, tenemos el concurso, lanzado, como se había anticipado, en los diferentes capítulos vamos a ir regalando libros. Y hoy tenemos un libro que regalar. Pero hemos hecho algunos cambios a propósito del invitado, sus ideas, las cuales agradezco mucho porque ha sido un maravilloso espacio de conversación y habíamos pensado ese libro, pero él nos propone. ¿Ah? Él nos propone. Pero nos propone, por favor, si nos puedes contar. Les cuento también el porqué del cambio. Cuando Rodrigo me escribió, había pensado en educar los cuerpos al servicio de la política, que tiene que ver con el trabajo de postdoctorado que hice en Brasil, porque relaciono a países. Pero después pensé en que me parecía, más por el espíritu de Entre Saberes e Ignorancias, traer este libro que se llama Sentidos y Prácticas sobre la Educación y los Usos del Cuerpo, intercambios académicos entre Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, porque es un trabajo colectivo que hemos desarrollado con grandes colegas, pero sobre todo con grandes amigos como William Moreno de Colombia, quien me ha presentado otro querido amigo chileno, Alberto Moreno Doña, culpable de esas amistades, Felipe Quintado de Almeida, Iván Gómez de Brasil. Quiero decir, porque hay algo que tiene este libro, además de su potencial, tiene 2 grandes potenciales. Por un lado, hay varios capítulos escritos por personas que por primera vez escribieron un capítulo. Y eso a mí me llena de orgullo de la posibilidad de materializar en la práctica de la escritura una reflexión. Eso a mí me gusta. Y por el otro, de pensar transnacionalmente. Y por el otro, saber que investigar tiene también un costado de nuestras subjetividades. Hacer un libro es algo importante, hacerlo con amigos y amigas es mucho mejor. Ojalá podamos hacer una segunda edición y le agreguemos la palabra Chile
a esto. Entonces me parecía que también está bueno esto, seguir ampliando redes. Me parece que estos conversatorios también ayudan a ampliar redes. Ojalá podamos pensar en experiencias también de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Chile. Entonces por eso hice este cambio de última hora y pensé en este libro para compartir. Perfecto. ¿Y quién ganó? Veamos el ganador. Ahí está. prof-brian.camp. Ahí tenemos. ¿Nos pondremos de acuerdo con él? Sí. Nos Con las ponemos en redes. contacto. Sí. Antes de irnos, juego de palabras. Juego de palabras, maravilloso. Eduardo, nosotros te decimos un concepto y tú una palabra. Lo primero que merezca. Ok. Sí. No sé si soy bueno para este tipo de juegos, después vemos. Una palabra de respuesta. Yo solo puedo Corta. decir una palabra. Un concepto. Ok. Ok. Cuerpo. Indescifrable. Educación. Una aventura. Política. Un encuentro. Familia. Eso. Democracia. Una necesidad. Bien. Y escuela. Otra necesidad. No, perdón que interrumpa el juego, pero para mí escuela y democracia van tan de la mano. Es el refugio de la democracia. Perdón. No, perfecto, No. maravilloso. De hecho, buen cierre porque era el último concepto. Perfecto. Ya, agradecer. Primero, Eduardo, agradecer tu visita, tu buena disposición, tus saberes. Ya hemos conversado algunas ignorancias, que la ignorancia no es esto el que no sé, sino que son aquellas preguntas que no he podido responder todavía. Entonces también que hayas compartido con nosotros eso. Agradecer a quién más. Siempre. Regresamos, bueno, a la Escuela de Educación Física, que está inserta en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Ahí me fui cuando va el tiro. Y obviamente el programa Magíster también inserto dentro de la Escuela de Educación Física, el Magíster en Actividad Física para la Salud, que han hecho posible todo esto desde la institucionalidad. Bueno, también hacer alusión y agradecimiento a nuestro grupo de investigación y grupo de estudio de motricidad y educación, donde es nuestra cuna, nuestro refugio y donde nacen todas estas locas ideas. Así que agradecer a todas esas personas. Si te quieres despedir. Sí, yo quisiera en realidad también agradecer, me sentí muy cómodo, no solo ahora, sino en estos días que estoy acá. Felicitarlos por este espacio. Hace ya algunos años vengo desarrollando también un pequeño canal de Spotify, se llama Lo Social en el Cuerpo, y uno nunca sabe, uno sabe qué hizo ahora, pero nunca sabe qué se va a hacer con las palabras que uno dice. El poder de la palabra es el vehículo para transformar el mundo. Me parece súper importante este tipo de iniciativas, que uno las piensa quizás como algo menor, algo pequeño, pero las derivativas, eso, el placer que tiene la comunicación, que uno no sabe qué va a pasar con todo esto. Así que ojalá les deseo una larga continuidad de este canal y que nos volvamos a encontrar. Bien. Ojalá. Por supuesto. Nuestras redes. Nuestras redes, bueno, Instagram, síganos en Entre Saberes e Ignorancias, obviamente síganos también en Instagram, y me falta un agradecimiento fundamental a Tanya. Bueno, Tanya, sí, nuestra siempre que jefa hace técnica, posible quien hace todo todo esto. posible, así que muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos y síganos. Invitación. Sí. Próximo episodio tenemos invitada a Gladys Jiménez, que va a hablar sobre el bien interno de la profesión. Así que nos despedimos. Sí. Muchas gracias y nos vemos pronto. Sí, chaito. Hasta luego. Gracias.